La Organización Mundial de la Salud catalogó de pandemia al brote de COVID-19, o comúnmente conocido como coronavirus, que está afectando alrededor del mundo. Después de varios días de intriga ante la confirmación del COVID-19 como pandemia, la Organización Mundial de la Salud declaró el miércoles 11 de marzo al brote de coronavirus oficialmente como una pandemia. El director general de la OMS, el Dr. Tedros Adhanom, hizo una crítica a las gobernaciones denominándolos de gobiernos inactivos por ignorar o pasar por alto las reiteradas recomendaciones de la organización para tomar las medidas indicadas correspondientes. Hasta el miércoles 11, la cifra de afectados a nivel mundial superaba los 125.000 afectados y más de 4.600 decesos. La OMS se mostró alertada y preocupada ante el rápido crecimiento de estos números y sobre todo de la acelerada propagación del virus a nivel global. La última vez que la OMS catalogó oficialmente un brote de virus de pandemia fue el brote de gripe porcina en el año 2009, que provocó el deceso de cientos de miles de personas, indicaron los medios. Cuba confirmó sus primeros casos de coronavirus. El miércoles 11 de marzo, Cuba confirmó sus primeros 3 casos de COVID-19. Esto después de que turistas italianos llegaron de visita al país caribeño el lunes 9 de marzo, indicaron los medios locales. Los turistas que se alojaban en un hostal en la ciudad de Trinidad dieron positivo. Según las autoridades, los visitantes presentaron síntomas y fueron trasladados hasta el Instituto de Medicina Tropical. El Ministerio de Salud Pública local informó que los turistas pudieron haber entrado en contacto con residentes locales. Actualmente ninguno se encuentra en situación grave, acotó el Ministerio de Salud cubano. Propagación del coronavirus obligó a las autoridades a declarar el estado de emergencia en la capital de los Estados Unidos. El miércoles 11 de marzo, la alcaldesa de Washington, D.C., Muriel Bowser, declaró estado de emergencia debido al incremento de infectados por el COVID-19. En solo 5 días, los casos se incrementaron de 2 a 10, informaron los medios locales. La alcaldesa de la capital se mostró preocupada y también declaró emergencia de salud pública. Según los medios, las autoridades informaron que los casos recientemente confirmados están en investigación ante la posibilidad de que hayan tenido contacto con otras personas y que incluso hayan realizado viajes al interior del país. Hasta el miércoles, se confirmó más de 1.300 casos y cerca de 40 decesos en los Estados Unidos. A medida que el coronavirus golpea a Europa, la presidenta de Alemania, Angela Merkel, advirtió que hasta 58 millones de alemanes, aproximadamente el 60 a 70% de la población, podría infectarse. Esto en vista de que los países vecinos de Francia, España y sobre todo Italia registraron un elevado porcentaje de infección en pocos días. Italia en solo un par de días triplicó la cantidad de decesos que España, llegando a los 168 decesos durante el martes 10 de marzo. Hasta el miércoles 11 superaba los 12.400 infectados y más de 820 decesos. Por su parte, Alemania hasta el miércoles confirmó más de 1.900 infectados y solo 3 decesos. Asimismo, Francia y España registraron más de 2.200 infectados, con 48 decesos en Francia y 54 en España. Entretanto, Irán ocupa el tercer lugar de la lista después de Italia, con más de 9.000 infectados y 354 decesos. Corea del Sur queda en el cuarto de la lista con más de 7.700 infectados y 60 decesos. En América del Norte, Estados Unidos superó los 1.200 infectados con 36 decesos confirmados.
En Centro y Sudamérica las cifras se mantienen relativamente bajas, aunque van lentamente en aumento. El martes 10 de marzo, Bolivia confirmó sus 2 primeros infectados, según los informes, 2 mujeres adultas provenientes de Italia que entraron al país sin síntomas aparentes. China controla la propagación y los casos de COVID-19 disminuyen, mientras Europa se sumerge en la peor crisis de salud en décadas. Si bien los casos de infección y decesos han disminuido drásticamente en China, la crisis ahora ha envuelto de forma preocupante a Europa, donde el número de casos aumenta día a día. Cerca de 60 millones de italianos están sujetos a medidas drásticas como la cuarentena y un toque de queda oficial declarado por la gobernación italiana. El miércoles, las autoridades italianas obligaron a cerrar las tiendas, locales y peluquerías, a excepción de farmacias y pequeños almacenes de alimentos. Esto por medidas de seguridad, luego de que los casos se incrementaron exponencialmente. Desde el lunes 9 de marzo, el país se vio obligado a acatar estrictas medidas y restricciones, como la prohibición de los viajes, entradas o salidas al país, reuniones públicas o interacciones sociales, entre otras medidas, con el objeto de resguardar la seguridad y disminuir el incremento de contagios en la población. Actualmente, la población en cuarentena permanece en sus viviendas y solo es posible salir en caso de compras de alimentos o medicamentos. Los lugares turísticos que antes gozaban de una gran afluencia de visitantes, ahora se encuentran completamente vacíos y en silencio. Las regiones del norte de Lombardía y Véneto son las más afectadas por el virus. Lombardía es un área más pequeña que Inglaterra, siendo Milán la única ciudad más importante que alberga casi 5.000 casos de coronavirus. Pero Italia no es el único país que está sufriendo las consecuencias del COVID-19, sino toda Europa, que ya ha sido en mayor o menor medida afectada por este virus. El miércoles, otros países como Irlanda, Bélgica, Bulgaria y Albania ya confirmaron los primeros decesos relacionados con el COVID-19. Países nórdicos como Islandia, Noruega, Suecia, Finlandia, Polonia y Dinamarca, y al centro de Europa como Suiza, Austria, Hungría, Luxemburgo, entre otros, ya son víctimas del virus. Algunos médicos y expertos han advertido que el Reino Unido y los Estados Unidos también podrían experimentar en los próximos 10 días una situación similar a la de Italia. Entre tanto, la situación ha ido empeorando en España, Francia y Alemania. En la capital española de Madrid, las autoridades ya adoptaron por medidas de seguridad drásticas, como el cierre de todas las escuelas y universidades, además de la desinfección del transporte público a diario. La gobernación de Cataluña dijo que optaría por las mismas medidas en caso de que sea necesario, indicaron los medios españoles. Por su parte, en Francia, se registró un aumento del 70% de los casos desde el lunes 9 de marzo. Hasta el miércoles 11 de marzo, se confirmó más de 2.280 infectados y cerca de 50 decesos. Asimismo, el ministro de Salud de Alemania calificó la situación de pandemia después de que el país confirmara cerca de 2.000 infectados. El COVID-19 golpea a las empresas más importantes de todo el mundo, a medida que se propaga de forma alarmante. La economía mundial se encuentra en graves problemas debido a que la rápida propagación del COVID-19 está limitando e interrumpiendo las cadenas de suministros a las empresas y multinacionales más grandes e importantes del mundo, según informó la agencia de noticias AP. Miles de empresas en el mundo están siendo afectadas por la actual pandemia del virus COVID-19, y esto debido principalmente a la escasez, bloqueo e interrupción de la cadena de suministros. Esto podría llevar a la economía mundial a una situación mucho peor que la crisis financiera del 2008, indicaron los expertos.
Los dueños y CEOs de las empresas más conocidas del mundo afirmaron alarmados que el resultado de todo este caos será un recorte presupuestario y el despido de miles de trabajadores. El virus, que ya se ha extendido por todos los continentes del planeta salvo la Antártida, está provocando no solo una caótica situación a nivel médico y civil, sino también económico, y los efectos comenzarán a notarse durante las próximas semanas dependiendo cómo vaya evolucionando el panorama. Los expertos sostienen que si esta difícil situación continúa, los resultados serán más que devastadores para la economía mundial. Las actividades económicas y financieras de las empresas tecnológicas más grandes e importantes del mundo, como Amazon, Google, Apple y Microsoft, entre otras, se han visto limitadas e incluso interrumpidas, lo que se traduce en billones en pérdidas. Lo mismo está sucediendo con las grandes transnacionales de alimentos, las empresas automovilísticas, las aerolíneas, empresas de viaje y turismo, cadenas de hoteles, restaurantes, casinos y la misma industria cinematográfica. El COVID-19 está provocando un efecto dominó en la economía global que traerá consecuencias nefastas en la estabilidad financiera a nivel mundial. Seguiremos informando.